Bienvenidos nuevamente a su programa Familias Contracorriente. Es un gusto para nosotros estar en sintonía con ustedes, amigos, y en sintonía con Dios. Les recordamos, el teléfono en pantalla es 2251-1244 para poder comunicarse con nosotros, estimados televidentes, para cualquier inquietud, pregunta o consulta. Aquí está Carlitos Vides con mucho corazón y mucho ánimo para poder compartir. Nos quedamos en el corte anterior con la pregunta: ¿el cristianismo entonces es sobre todo seguimiento a Cristo, Carlitos? Ok, vamos a entrar para que vean ustedes la aplicación de la introducción inicial, ¿verdad? Lo que es la aplicación de la voluntad, la madurez y la conciencia. Entonces vamos a proclamar la palabra de Dios parafraseando algunos versículos de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Y vamos a proclamarlo de esta manera: Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Sígueme. Cuando era joven, ibas donde querías, pero cuando te hagas maduro, otro te llevará donde no quieras. Palabra de Dios. Te alabamos. Esta cita bíblica nos va a ayudar a encontrar la noción del seguimiento de Jesús y en qué consiste ese seguimiento. A veces la espiritualidad cristiana la enfocamos con relación a algunas actividades que realizamos. Por ejemplo, decimos la espiritualidad de la oración, la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad del pobre, la espiritualidad de los necesitados, ¿verdad? Y la enseñanza de Jesús es clara. La enseñanza de Jesús nos conduce a que vivir el espíritu de Cristo, tener esa espiritualidad cristiana, está fundamentada en el seguimiento de Jesús. Hay que seguir a Jesús. Jesús nos llama y nos invita a seguirlo. Y en ese seguimiento, entonces, vamos a ir fortaleciendo nuestra voluntad, nuestra madurez y profundizando nuestra conciencia. Hay dos citas bíblicas que nos acompañan hoy, que puedes tú ayudarme a proclamarla. Una es Mateo 10:38. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y Marcos 1:17-18. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren esto, qué lindo es esto, porque estas citas bíblicas nos hablan de y me sigue y le siguieron. O sea que al llamado de Jesús que nos hace, espera que nosotros reaccionemos positivamente. Si te recuerdas, cuando Jesús estaba en su predicación, había muchas personas siguiendo a Jesús, ¿verdad? Como hoy hay muchas personas siguiendo a Jesús. Pero hay una cosa elemental en la que nos va a ayudar el tener voluntad, madurez y conciencia. Es en el que el Señor no quiere solamente seguidores. El Señor quiere que nosotros vivamos con Él la experiencia de seguirlo. ¿Para qué? Para convertirnos en verdaderos discípulos de Él. Él nos quiere discípulos. Él nos quiere alumnos. Él nos quiere como aquellas personas que estamos aprendiendo del Maestro y lo estamos poniendo en práctica para poder vivir la vida que Él nos trae. Aquí me detengo un minuto, Gunther, para explicar. Digamos, si yo tengo la voluntad de seguir a Jesús, pero no tengo la madurez de aceptar el querer ser discípulo, no voy a pasar de ahí. Entonces resulta de que yo soy de aquellos cristianos que sí siguen a Jesús, y muchas veces pues o vamos a misa, comulgamos, nos confesamos una vez al año, participamos de alguna actividad, pero solo seguimos a Jesús. Jesús no es el Señor de nuestra vida. Jesús está acompañándonos y nosotros acompañando a Jesús, como lo seguían las multitudes. Dentro de las multitudes no todos fueron discípulos, pero escuchaban y les gustaba estar con Jesús. Así hay muchas personas. Pero ¿cuál es la raíz? La raíz es de que
en su voluntad todavía no han aceptado voluntariamente, libre y objetivamente, el devolverle la llamada a Jesús y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí? Ese es el primer paso. Si tú me estás escuchando esta noche, hoy Jesús te pregunta y te dice: pon tu nombre. Mira, porque aquí la cita bíblica la podemos aplicar a nosotros mismos. Por ejemplo, en mi caso, Carlos Vides, ¿me amas? Y esa respuesta yo la tengo que dar, pero no es una respuesta como cualquier respuesta, porque no es cualquier persona quien me está preguntando si lo amo. Es Jesús, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios verdadero, el que me sana, el que me recupera, el que me levanta, el que me fortalece, el que me guía, el que me santifica, el que me purifica, el que me lleva a la vida eterna, el que me hace santo. Ese, el Señor, el que me salva, Él es el que me pregunta. Dios mismo me pregunta a mí, que yo soy una criatura de Dios, un hijo de Dios, que si lo amo. Esa es la pregunta. Entonces, volvamos a las 3 palabras, Gunter. Mira, tengo la madurez suficiente para reconocer que es Dios mismo en Jesús, que es Dios, que me pregunta si lo amo. Tengo yo esa madurez para poder decir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Dios me ama, Él quiere que yo lo ame. Tengo la madurez. Y pregúntate tú que estás ahí en casa o estás viendo en cualquier lugar. Jesús te pregunta por tu nombre: soy Lita, Pedro, Luis, Juan, Carolina, Ana María, Verónica. Te pregunta el Señor: ¿me amas? Y tú puedes evaluar ahora tu propia madurez y decir: bueno, la verdad es que yo sí amo a Jesús. ¿Cuánto? Bueno, pues más o menos, o 2 que 3, o por ahí pasándola. No. Hoy tienes que evaluarte en esa madurez y descubrir que para poder responder al llamado de Jesús, yo tengo que asumir la madurez suficiente para poder decir con toda mi voluntad: sí te amo, Señor. Entonces, esa voluntad yo la pongo en función de la voluntad del Padre y digo: el Padre quiere que yo ame a Jesús, sí, y que lo ame a Él también, que ame a Dios. Muy bien. El primer mandamiento: amarás a Dios, tu Dios y tu Señor, sobre todas las cosas, y lo amarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y eso es lo que yo, con mi voluntad, tengo que asumir. Y digo yo creo en Dios. Sí. ¿Lo amas? ¿Me amas? Y hoy responde tú, hermano y hermana que me escuchas: ¿amas a Dios? De todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Es tu Señor? ¿Amas a Jesús? ¿Con toda tu voluntad? Eso es lo que el Señor espera. Si nosotros somos capaces de darnos cuenta en este momento, porque el Espíritu Santo nos hace ver esa realidad en nuestra vida espiritual. No miren a Carlos, no miren a Gunter, miren al Señor. Y el Señor te está diciendo: me amas. Yo quiero que esa voluntad que tienes sea fuerte en la fe. Yo te doy la fe, pero tú tienes que manifestar tu voluntad en libertad para poder aceptar la voluntad de Dios. Lo segundo: ¿tienes la madurez para asumir el compromiso que significa amarme? Porque cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro, en su voluntad, en su madurez, después de haber recorrido todo un camino con Él, de haberse equivocado y haber sido perdonado por el Señor, porque aquí es Jesús resucitado quien le pregunta, Pedro le dice: sí, Señor, te amo, con voluntad y con madurez. ¿Ah? Entonces viene Jesús y toca la conciencia de Pedro. Si con tu voluntad y tu madurez me amas, entonces sígueme. Entonces imítame. Entonces reproduce en tu vida mi vida. Y ahí es donde la conciencia empieza a funcionar perfectamente. Ahí es donde empezamos a comprender entonces la palabra de Dios. Ahí es donde efectivamente comprendemos que la espiritualidad cristiana consiste en seguir a Jesús con mi voluntad total y mi madurez. Y en ese seguimiento ir aprendiendo a profundizar en mi conciencia, profundizar que es Dios mismo quien me llama,
Profundizar que es Jesús el que ha dado su vida por mí, el que me invita a seguirlo. Profundizar en que Jesús tiene una idea y un plan maravilloso que me quiere comunicar a través de su palabra y de su evangelio, pero que yo lo tengo que ir descubriendo. Y para eso necesito profundizar en mi conciencia. Si yo no profundizo en la conciencia, sigo igual, porque es superficial. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Gunther? Lo que pasa es esto, que yo empiezo a vivir una vida cristiana a mi manera. Y entonces ya no es Cristo que vive en mí, sino que es Cristo que vive conmigo. Y que es diferente. Y el que manda soy yo. Entonces Jesús aquí, sí, va a haber un bautismo, sí, que ojalá que se apuren, porque mira, hay que preparar la fiesta, y está uno en la fiesta en lugar de estar con el Señor y con la alegría de ser un hijo de Dios. Porque es superficial, nuestra fe es superficial. Cuando nosotros tenemos un problema y empezamos todo y a perder la paz y empezamos a enojarnos y a insultar y a echarle la culpa a medio mundo y no tenemos paz ni tranquilidad y somos cristianos diciendo, ¿y en dónde está entonces esa fe? ¿En dónde se manifiesta entonces la compañía, la fortaleza del Señor, que es mi pastor, que nada me falta? Yo proclamo eso, Jesús es mi pastor, nada me falta y vivo una gran depresión y no puedo con los problemas. Entonces, ¿qué es lo que está proclamando mi boca? ¿Por qué no proclama mi corazón lo que yo quiero, lo que el Señor me está enseñando, que yo proclame y lo crea? Para eso se necesita la voluntad, para asumirla con la voluntad de Dios. Yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios en tu vida, la voluntad de Dios se va a realizar y tú sabes que nada va a suceder fuera de la voluntad de Dios y todo es para bien de los que lo amamos. Pero hay que tener un poco de cuidado porque también a veces muchas personas lo que piensan es que el no generar esa conciencia, el no tener esa madurez y la voluntad de seguir a Cristo es abandonarse y no tener responsabilidad. Es decir, se abandonan y dicen, como es la voluntad de Dios que yo tenga que tener un fracaso, no voy a luchar, ¿verdad? Como la voluntad de Dios es que estemos fregados, perdón la expresión, entonces ya no hago nada, si de todas maneras Guatemala no va a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, o igual yo, por mucho que ore, por mucho que yo, todos mis amigos se van a burlar y van a decir, que se la lleve de santurrón, porque a mí me pasa incluso, entonces ya no voy a colaborar con la iglesia porque en lo que me digan mis amigos va a ser más importante que Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa conciencia clara de que no es uno, ya no soy yo el que vivo en mí. Ya el Gunther pasado quedó con muchos errores, ¿verdad? Entonces, este es un buen examen de conciencia para los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Si todavía estás tú en ese tipo de pensamiento superficial en donde el mundo que nos rodea te domina, en lugar de dominarte la fe en Jesucristo, entonces lo que hace falta es profundizar esa conciencia. ¿Y cómo se profundiza la conciencia? Y aquí viene el tip de esta enseñanza. Jesús nos enseña lo que tenemos que hacer. Nos lo ha enseñado con su vida y con su palabra. O sea, Él ya se expresó. Y nos da el Espíritu Santo para que podamos cumplirla. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos quedamos en la superficialidad? Porque no trabajamos en la profundidad de nuestra conciencia. ¿Y a qué se debe? Se debe a que yo tengo la idea de Jesús y la idea de la enseñanza de Jesús y la idea de la enseñanza de la iglesia, y en esa idea me quedo y yo pongo mi idea y la antepongo a la enseñanza verdadera de Jesús. Entonces yo no estoy tomando conciencia de que quién me está hablando, quién me está enseñando, qué me está diciendo, ¿verdad? En este aspecto Jesús nos está diciendo, si me amas, sígueme. Si me amas, sígueme. Y para llegar a esa respuesta que dio Pedro, se necesita ir profundizando en las enseñanzas de Jesús. Jesús trabajó con ellos 3 años. Pedro lo negó. Tuvo que vivir experiencias que todos nosotros vivimos en nuestra fe. Y mientras estemos caminando con Jesús, son propias de esa conversión a la cual Jesús nos está llamando. Pero a veces definimos conversión como cambio, como que tengo que dejar lo bueno del mundo y vivir una vida diferente, austera. No, eso no es lo que Jesús ha enseñado. Jesús enseñó a vivir la vida
según la conciencia de Jesús. Y ese es el fundamento de esta enseñanza. Nosotros tenemos que preguntarnos, para Jesús, ¿qué significa preguntarme a mí si lo amo? Para Jesús, ¿qué significa que yo le dé mi respuesta? ¿Qué significa que tú le des la respuesta a Jesús esta noche y le digas, sí, Señor, te amo? ¿Qué significa para Jesús? No para ti. No qué beneficio vas a obtener. No que que alguna promesa que Dios te va a hacer. Te ha hecho miles de promesas, pero no te la va a hacer por eso. Él te la va a dar cuando tomas conciencia de que es Dios mismo quien te está preguntando si lo amas. Porque si amas a Dios, ya lo dijo San Agustín, haz lo que quieras. Si amas a Dios, haz lo que quieras. Vamos a ir un pequeño corte nuevamente, pero ya nos quedamos con una idea principal: el seguimiento a Cristo, el amor, ¿sí? Y su relación. Vamos a ir un pequeño corte y continuamos en el otro segmento con esta incógnita, esta interrogante que nos ha ido trayendo el desarrollo del tema entre la relación cristiano, seguimiento y amor. Por favor, síganos en las páginas de Facebook, tenemos el número telefónico 2251-1244 para que puedan comunicarse con nosotros cualquier duda y pues obviamente continúen aquí en sintonía de su canal Arquidiocesano. Esperemos ya en un pequeño corte, vamos y venimos de nuevo para continuar con ustedes, amigos televidentes. Muchas gracias.